Buenos días. Con la venia del señor rector, vamos a dar inicio a la 43ª sesión de Cátedra Perú, que hoy día va a abordar el tema singular del análisis un año después de iniciada la crisis financiera internacional. La propuesta es que el doctor Luis Carranza, ministro de Economía, nos haga una presentación, una ponencia en la cual pasará revista no solamente a la evolución de la crisis en el último año, sino esperamos a las tendencias que podamos esperar en el caso del Perú para el año que comienza. Los comentarios estarán a cargo de un panel muy distinguido que encabeza el señor presidente de ADEX, el doctor Luis Silva Martinó, y está integrado asimismo por el doctor Carlos Adriancén, director de la Escuela de Economía de la Universidad de San Martín de Porres, y también nos acompaña el señor Juan Segarra Salas, editor del Departamento de Economía del Diario de Comercio de Lima. Con esta aproximación al tema económico, la Cátedra Perú quiere contribuir no solamente al debate académico, sino también aportar, y esa es la esperanza que tenemos con un tan distinguido panel, algunos elementos que puedan ser útiles para la planificación de las instituciones públicas y de las empresas privadas. Aprovechamos la oportunidad de saludar muy especialmente en esta oportunidad al doctor Antonio Pajares, encargado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, y agradecemos a la presencia de los señores periodistas que, como ya es una tradición en Cátedra Perú, tienen la enorme gentileza de difundir estas sesiones académicas. Sin más trámite y dentro del estilo más bien bastante informal que alienta Cátedra Perú, quisiéramos recibir al ministro Luis Carranza para que comience su exposición. Gracias. Muy buenos días. Vamos a ver si... Ahora sí. Quiero empezar agradeciendo la invitación para participar con ustedes en este diálogo, en esta reflexión sobre lo que ha ocurrido un año después de la crisis. Dos temas centrales antes de entrar a la presentación misma. Lo primero es que la economía peruana es una economía que venía creciendo a un ritmo acelerado. Y, como ha ocurrido en otros casos, el frenazo brusco que sufre el comercio internacional en el cuarto trimestre del año 2008 pudo haber implicado un golpe mucho más fuerte a la economía. Cuando un auto viene a una velocidad significativa, 100, 120, 180 kilómetros por hora, el frenazo puede generar un accidente. Si el auto viene a 30 o 40 kilómetros, un frenazo no implica tanto riesgo. Entonces, esa es la primera reflexión de carácter general. La economía venía muy fuerte, se ha desacelerado, pero sus fundamentos siguen intactos. El segundo tema es un programa de estímulo económico, y lo vamos a ver después,
que se implementa en enero y tiene algunas características importantes. La primera es que mira el largo plazo. Esto es lo que hay que resaltar. Es un programa económico que enfrenta una necesidad, una urgencia en el corto plazo, pero sin despegar la vista del largo plazo. Luego, tiene instrumentos que están muy focalizados para reducir o eliminar los principales canales de propagación de la crisis. Y en tercer lugar, es un programa de 2 años, 2009 y 2010. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del contexto internacional de la crisis. En esta transparencia, lo que yo quiero que ustedes vean es toda la relación de países o la gran cantidad de países en el mundo. Esto es un reporte del Fondo Monetario de octubre de este año, donde se considera en el eje vertical el promedio de crecimiento 2007-2008 y en el eje horizontal consideramos el crecimiento del producto en el año 2009. Quiero que presten atención al recuadro superior de la derecha. Hay pocos países que han tenido un alto crecimiento promedio antes y que mantienen crecimiento positivo ahora. Muy pocos países. Hay otros países que antes venían creciendo muy fuerte, pero que con la crisis tuvieron un retroceso significativo. Si ustedes se fijan, hacia el lado izquierdo, este pequeño país, Montenegro, también crecía fuerte, cerca de o superior a 9% como promedio, y entró en terreno negativo. En realidad, la crisis o los efectos del desempeño económico mundial se empiezan a notar desde el año 2008. En el año 2008 ya tuvimos problemas. Un shock de oferta muy negativo en petróleo y alimentos, que lleva a muchos bancos centrales a reaccionar con aumentos de tasas de interés. Al shock de oferta le sumaron un shock financiero. Hay unos países que venían creciendo fuerte que se empiezan a desacelerar incluso antes. En el recuadro inferior de la izquierda vemos países como Rusia, el mismo Argentina o Venezuela, que también crecían muy fuerte y que entran en terreno negativo, para no hablar de otros países como Lituania, por ejemplo, Estonia, que ya sienten el impacto un poco antes. Entonces, lo primero es tener en cuenta esta perspectiva, ¿no?, en el mundo en el mediano plazo. Luego, ¿qué ha ocurrido del 2002 al 2009? Y acá tenemos también una lista de una gran cantidad de países. Y lo que medimos aquí es el crecimiento económico acumulado. Fíjense, Perú está quinto en el mundo. Primero China, India, Vietnam, Kuwait y después Perú, con más de 60% de crecimiento acumulado en ese periodo de tiempo. Superamos largamente a los países latinoamericanos, al resto de países latinoamericanos. Colombia llega a 39,5, Chile llega a 32, Brasil a 29,9, México a 12,3. Entonces, en esta perspectiva de muy largo plazo, siendo un escenario luego de la crisis del 98 hasta el 2001, luego de esta crisis, con un contexto internacional benigno para países que exportan commodities y que dependen de flujo de capitales, todos los países latinoamericanos dependen fuertemente de factores externos. En este contexto, Perú claramente se diferencia de sus vecinos. ¿Cómo nos ven desde afuera, luego de un año de crisis? Una medida financiera es el diferencial de riesgo país que existe. Fíjense ustedes en el gráfico de la izquierda. Ahí medimos el diferencial de riesgo país de Perú frente a otros países de la región. Entonces teníamos mayor percepción de riesgo que Chile, que Brasil
y que México. Solamente con Colombia, Perú tenía una mejor percepción de riesgo relativa. Eso es desde agosto 2008 a febrero 2009. ¿Qué ha pasado después? En el gráfico de la derecha vemos las mismas variables a octubre 2009. A la fecha nos percibe el mercado internacional mucho más sólidos que México, Brasil y Colombia. Incluso en el caso de México, que es un país que tiene un rating 2 niveles por encima de Perú, el mercado internacional lo ve al país como un lugar más seguro de inversión. Solamente Chile tiene una mejor posición relativa que Perú. Pero incluso en el caso de Chile lo que se observa es una disminución de este diferencial. En el momento de la crisis, en octubre, esto llegó a más de 250 puntos básicos. Actualmente está debajo de 50 puntos básicos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto marca el acceso del país a los mercados financieros internacionales. Y ese es un punto central. Luego, en los mercados internos, lo que vemos ahí es lo que se llama la curva de rendimientos, es decir, las tasas de interés de los bonos soberanos en el mercado doméstico. Y esto es muy importante porque marca la referencia del costo del dinero a esos plazos. Entonces, por ejemplo, al plazo de 10 años, si alguien quiere dar un crédito, ya sea hipotecario o para inversión, un crédito estructural para una empresa, a una empresa quiere salir a emitir un bono a 5 o 10 años, lo que hace el mercado es decir, el costo del dinero a ese plazo lo marca el bono soberano. Y sobre eso yo pongo algunos puntos que reflejan el riesgo relativo de esta inversión. Entonces, respecto al costo del dinero, lo que nosotros tenemos es una situación mucho más favorable en el Perú que en el resto de economías. Caso de Brasil, por ejemplo, que es la línea verde, a un año está cerca de 10%, con tendencia creciente, aunque leve. Esa era nuestra situación hacia finales del 2008. Las tasas de interés, el costo del dinero del mercado peruano subió fuertemente hasta niveles cercanos a 10%. Había una reducción significativa. Esto es importante, igual que lo otro, porque nos señala la capacidad de recuperación que va a tener nuestra economía una vez que pase la incertidumbre. ¿Qué ocurre con la inversión directa extranjera? En el gráfico de la derecha presentamos la variación del flujo que tenemos en el 2009 respecto al 2008. Todos los países han caído, salvo en Perú. En Perú tenemos un crecimiento de 24%. En el gráfico de la derecha lo que podemos observar es lo que ocurría, ¿no? El promedio de 2007 al tercer trimestre del año 2008 eran 1.200, cerca de 1.300 millones por trimestre. En el cuarto trimestre hubo un bajón significativo. Salieron más de 500 millones, hubo un flujo negativo. Esto se revierte ya en el primer trimestre de 2009 y se consolida en el segundo trimestre, con flujos en este segundo trimestre cercanos a 1.500 millones. En términos relativos, el inversionista extranjero, esta vez en capital físico, se siente más confiado, ve mejor el Perú que el resto de países, repito, en términos relativos. Ahora, ¿cuál es la proyección de crecimiento que vemos? O sea, ¿cómo vamos a terminar este año y qué se espera para el 2010? Y acá hay que separar un poco los analistas internos de los analistas externos. En el lado izquierdo tenemos a los locales, que básicamente para este año ven a la economía cerrando entre 1 y 1,6, ¿no? Y para el próximo año lo ven alrededor de 4, 4,5. Uno de ellos lo ve más cerca de 3, pero digamos que el consenso está entre 4 y 4,5. En el lado internacional,
¿Hay una mayor dispersión para este año?